inicio a lo que es este video explicativo acerca de los controles para motores eléctricos, ¿verdad? Este video corresponde a lo que es la práctica de laboratorio número 6 de la clase de máquinas eléctricas 1, que consiste en lo que es el control de motores eléctricos, ¿verdad? Entonces daremos inicio identificando primeramente las partes del circuito. El circuito corresponde de dos partes: una parte de fuerza, que es lo que conlleva toda la parte de potencia del circuito, y una parte de control y mando, que esta es la parte que se dedica más que todo a controlar las funciones del motor. No maneja precisamente todo a la parte de potencia. Primeramente vamos a identificar lo que son cada uno de los elementos, ¿verdad?, correspondientes de este diagrama, ¿verdad?, que los podemos ver en estas pequeñas dos tablas que tenemos acá de simbología. Vamos a identificar qué es cada elemento de estos circuitos, vamos a conocerlos, cómo se ven físicamente, y por último vamos a hacer este montaje que está aquí en el programa de simulación KDESIMO. Ok, comencemos. Primero contamos con lo que son estos dos bornes que están en la parte superior, que dicen L y N. Estos dos bornes corresponden a lo que es la alimentación eléctrica de nuestro circuito, que pueden provenir prácticamente de una acometida o de un tablero o centro de carga, ¿verdad? Esto, como se trata de un circuito monofásico que tenemos acá, este borne puede ser entre una fase y el neutro, que aquí en nuestro país manejamos un voltaje nominal de 120 voltios entre fase y neutro, o puede ser entre dos líneas energizadas, es decir, un voltaje entre línea a línea, que sería una fase de 120 más otra fase de 120, 240 línea a línea. Esos son los voltajes nominales que manejamos. Cabe mencionar que si vamos a seleccionar un voltaje de 120 voltios, podemos hacer 120 voltios para el circuito de fuerza, siempre y cuando el motor sea 120 voltios, y 120 voltios para el circuito de mando. O, como dijimos, 240 para el circuito de fuerza y 240 voltios para el circuito de mando. El motor viene especificado, ¿verdad? Si es de una fase y neutro, monofásico de una fase. Si es de dos fases, es monofásico de dos hilos. Y si es de tres fases, sería trifásico. Y el circuito de control, cada uno de los elementos trae una pequeña placa de características donde indica su voltaje nominal de operación. Ok, perdón. Entonces daremos inicio a identificar cada una de las partes. Dicho lo anterior, comenzamos con este primer símbolo que vemos aquí. Si lo buscamos en la tabla, este símbolo corresponde a lo que es un disyuntor automático termomagnético. En nuestro circuito puede ser utilizado para protección y seccionamiento. ¿Por qué protección? Porque un circuito termomagnético o breaker, como lo conocemos normalmente, recordemos de que se utiliza para proteger un circuito de sobrecargas. Es decir, si en un dado caso el motor comienza a fallar o parte de la instalación comienza a fallar como tal, ¿verdad?, por un cortocircuito o por cualquier X o Y problema, si la corriente de esa falla supera la capacidad del disyuntor o breaker, este se va a disparar desenergizando todo lo que se encuentre aguas abajo. Y el símbolo, como lo podemos ver, es este que está acá, solo que este corresponde a uno de dos líneas o de una línea con neutro, es decir, uno monofásico. Y este que vemos aquí es trifásico. Cabe mencionar que toda la simbología que vemos acá con la que vemos acá está bajo el sistema europeo o IEC, como le conocemos, ¿verdad? Físicamente este interruptor tendría la forma que vemos aquí, ¿verdad?, donde podemos ver que esta es la marca. Vemos que tiene 1, 2, 3 polos, es decir, que es trifásico, pero se puede utilizar como monofásico también, pero lo ideal es utilizarlo trifásico porque para eso fue diseñado. Aquí vemos que dice C40. Vamos a aumentarle un poquito para que se mire más grande. Aquí dice C40. Este C40 indica la capacidad de amperaje o de corriente que puede dejar pasar este interruptor sin dispararse. Ahora, ¿qué es que este interruptor se dispare? Recordemos que dijimos que también este elemento cumple la función de seccionamiento. Es decir, cuando yo levanto el interruptor, hay continuidad entre la parte de entrada y la parte de salida. Cuando yo lo bajo,
deja de haber continuidad, es decir, un circuito abierto. Cuando la corriente supera este valor que está aquí, ¿verdad? Por una tolerancia, ¿verdad? Entonces él se dispara automáticamente, es decir, se baja automáticamente, quitando la energía en todo el circuito. Bueno, luego procederemos a analizar lo que es este aparatito que está acá. Si nosotros vemos, este aparatito es un contacto, ¿verdad? Si lo buscamos en la simbología, aquí dice que es un contacto térmico NC, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que tiene una letra F, vemos de que está asociado a este otro elemento que está acá, ¿verdad? Si nosotros buscamos este elemento en cualquiera de las tablas, vemos que es un relé térmico. Pero como bien dijimos, el relé térmico corresponde a una de las partes del circuito de fuerza, y ahorita estamos analizando lo que es el circuito de control. Pero este relé térmico tiene unos contactos que se le llaman contactos auxiliares. Se los voy a mostrar ahorita. A ver, este es el relé térmico como tal. Estas tres líneas que nosotros vemos acá son estas tres que pasan por el circuito de fuerza, y las tres líneas que salen donde dice T1, T2 y T3 son las que salen hacia el motor. Eso lo vamos a profundizar cuando estemos tocando a profundidad el tema del circuito de fuerza. Ahorita estamos con el circuito de control, como lo dije. Este contacto que está acá cerrado representa este contacto que está aquí. Aquí podemos observar que hay 1, 2, 3, 4 orificios o receptáculos. Esos 4 orificios corresponden a dos pares de contactos. El 95 con 96 corresponden a un contacto normalmente cerrado, por sus siglas en inglés. Y el 97 y 98 corresponde a un contacto normalmente abierto, también por sus siglas en inglés. Eso quiere decir que si yo tomo un tester en este estado que está el relé térmico, que es su estado nominal, es decir, sin dispararse, si yo mido continuidad entre este punto y este punto, debe haber continuidad, porque es un contacto cerrado. Y si yo mido con un tester continuidad entre este punto y este punto, no debe haber continuidad porque es un contacto abierto. Ahora, ¿por qué se llama relé térmico? Porque recordemos que la función de un relé es activarse, ¿verdad?, al aplicar energía a una bobina, y los contactos que están cerrados los abre y los contactos que están abiertos los cierra. Entonces no se activa por corriente en una bobina, sino que se activa por la temperatura del conductor o por la corriente del conductor. Por eso se llama relé térmico. Esta perilla que vemos aquí sirve para configurar los diferentes valores de corriente a los que nosotros queremos que el relé opere. Digamos o supongamos de que lo configuramos a un valor de 60 amperios, pero el motor que nosotros tenemos consume 40 amperios, entonces en condiciones normales de operaciones no se va a disparar. Pero por algún motivo el motor se traba su rotor o hay algún problema, empieza a consumir más corriente. Supongamos que el interruptor principal que nosotros tenemos es de 100 amperios, el relé térmico es de 60, pero el motor solo consume 40. Entonces de aquí a que el motor llegue a los 100 amperios del interruptor ya se ha quemado o ya se ha dañado. Entonces este relé sirve para que cuando él aumente su corriente antes de que se dispare el termomagnético, se va a disparar el primero, deteniendo inmediatamente el motor. Entonces cuando él se dispara, los contactos que están cerrados se van a abrir y los contactos que están abiertos se van a cerrar. Si ustedes ven acá, este contacto está cerrado y hace paso desde la alimentación hasta el otro elemento del circuito. Si este interruptor se abre, entonces este prácticamente contacto se va a abrir, impidiendo el paso de energía a toda la demás parte del circuito. Y si nosotros conectáramos una luz piloto entre estos contactos, ¿verdad?, lo que sucedería aquí es que estos contactos alimentarían esa luz piloto solo en caso de que el relé se disparase, ¿verdad? Ok, dicho lo anterior, pasamos al siguiente elemento de nuestro circuito. Vemos de que este dice S6. Todo lo que indique con una S es un pulsador o un interruptor. En este caso, este símbolo corresponde a lo que es un pulsador. Y como vemos que hay pasos de arriba hacia abajo, se trata de un pulsador cerrado. Entonces, si lo buscamos en la simbología, vamos a ver que aquí dice pulsador NC. Aquí está, miren, es el mismito. Y este otro es igualito, solo que está abierto.
Entonces si lo comparamos con la simbología, dice pulsador NA, aquí está. Se trata de un pulsador normalmente abierto. Físicamente, estos pulsadores se mirarían más o menos como estos. Este pulsador es el normalmente cerrado, o como nosotros le llamamos pulsador stop o de paro. Y este sería el pulsador normalmente abierto, o de start o de marcha. Estos pulsadores se alimentan con un tornillo, como lo vemos acá. Aquí está la entrada, aquí está la salida, entonces ellos tienen un tornillo de entrada y un tornillo de salida, ¿verdad? Y tienen una plaquita de operación donde indica sus características, sus marcas. Estos tornillos son para fijarlos en algún gabinete, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, este contacto al presionarlo, ¿verdad? Es abierto, cierra el circuito, y este contacto al presionarlo es cerrado, y cuando se presiona abre el circuito. Pero como recordemos, son pulsadores, solo van a hacer su función mientras estén presionados, ¿ok? Luego pasamos a estos contactos que vemos aquí. Si nosotros lo vemos, estos son contactos auxiliares, lo podemos ver en lo que son aquí en la simbología. Contacto auxiliar NC, podemos ver que es este mismo que está acá, y este otro es un contacto auxiliar NA, es decir, un contacto abierto. Pero ustedes me van a preguntar, ¿contacto auxiliar de qué? Vemos que la nomenclatura de este contacto está asociada a este de aquí. Este de aquí es un contactor en el circuito de fuerza. Físicamente se mira como esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es un contactor, ¿verdad? Donde tenemos la entrada de la línea 1, la línea 2 y la línea 3, y estas son las salidas, línea 1, línea 2, línea 3. Este es un contacto normalmente abierto, como lo vimos anteriormente. Y este tornillo que dice A1 y este que dice A2 son los de alimentación de la bobina, que es el siguiente elemento que corresponde en el circuito de control. Esta bobina, lo que sucede es que esta bobina también está asociada a este contactor de aquí, si ustedes lo pueden ver. Entonces esta bobina se encuentra internamente en este contactor y es alimentada por el borne A1 y el borne A2. Una vez que esta bobina es alimentada, parte móvil de contactor se ancla, es decir, lo que hace es un acoplamiento para que haya continuidad entre esta parte y esta parte. Si nosotros le quitamos la alimentación a esta bobina, se desacopla o se desactiva el acoplamiento y este contacto se abre. Y entonces si yo mido continuidad entre este punto y este punto con el contactor inhabilitado, entonces no va a haber continuidad. Ahora ustedes van a ver que aquí hay un contacto cerrado relacionado a este contactor, y aquí no se ve ningún contacto cerrado. Entonces, para solucionar eso, se consigue lo que son los contactos auxiliares, que son estos aparatitos que vemos acá. Este contacto auxiliar se acopla a esta parte móvil del contactor, ¿verdad? Y podemos ver de que este contacto auxiliar tiene un contacto cerrado adicional, bueno, dos, uno aquí y otro acá, y dos contactos abiertos adicionales y dos contactos cerrados. Es decir, que en condiciones normales de operación sin energizar el contactor, el contacto abierto no tiene continuidad y los cerrados sí tienen continuidad. Cuando yo coloco este contacto auxiliar ensamblado en el contactor, se mira de esta forma, así como está acá, ya acoplado. Entonces cuando el contactor se enclave, por decirlo así, al energizar la bobina, también se enclavarán los contactos auxiliares. Es decir, que los que están abiertos se van a cerrar y los que están cerrados se van a abrir. Por último tenemos lo que es su símbolo lo podemos ver en esta parte de acá. Aquí está, bobina de accionamiento, se representa de esta forma. Y por último tenemos estos dos círculos con una X que representan las luces piloto. Las luces piloto prácticamente son luces de servicio que se utilizan más que todo para señalizar las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, se podría poner una luz verde cuando le indique que el motor esté encendido, una luz roja o amarilla cuando el motor esté apagado, y una amarilla o una sirena en caso de que el motor represente alguna falla. Se conectan por aquí, por estos terminales, la entrada y una salida, y también tienen una placa de datos que especifica los voltajes de operaciones de estas luces, ¿verdad? Por último tenemos lo que es esta parte que ya lo explicamos, que es el contactor o parte de potencia,
¿verdad? Que me controla el motor, que se ve de esta forma. Por aquí ya pasan directamente las líneas que van al motor, ¿verdad? Y esta parte es el relé térmico, que también ya lo vimos, que sería este. Estas son las líneas que vienen del contactor, estas de aquí, ¿verdad? Vienen del contactor y las de aquí salen para el motor. Y como podemos ver, su símbolo es este que está acá, lo podemos relacionar. Y por último tenemos el motor, que es la parte fundamental de este circuito, que tenemos aquí la simbología, que es un motor monofásico. Ahora, analizando qué es lo que va a hacer este circuito que vemos acá. Este es uno de los circuitos, por no decir el más básico, pero es uno de los más básicos que existen, que sirven para lo que es arrancar y detener un motor, solo para eso. ¿Cómo funciona? Entonces, cuando tenemos la energía aquí en los bornes y se sube el interruptor, ¿verdad? Termomagnético, o el inductor termomagnético breaker, vemos que alimenta esta primera línea. Pero recordemos que el contactor en su estado original, sin energizar su bobina, está desacoplado. Entonces él no va a hacer paso de aquí hacia abajo, sino que la energía se va a quedar hasta acá. Seguimos, alimenta al contacto auxiliar de relé térmico. Como este está cerrado, alimentará el pulsador normalmente cerrado. Como este también está cerrado, alimentará el pulsador normalmente abierto. Pero como este está abierto, la energía llegará hasta ahí y no circulará a más partes. Si seguimos la línea, alimenta un contacto cerrado del contactor 1. Entonces, como este sí está cerrado, hará paso hasta los pilotos, y esta línea 2 o el neutro solamente sirve para cerrar el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo energice el circuito, solamente se encenderá esta luz, nada más. Una vez de que yo pulse el interruptor start, o el pulsador start, o el contacto o el pulsador normalmente abierto, recordemos que este que está abierto se va a cerrar, ¿verdad? Haciendo el paso directamente a esta bobina que está acá. Recordemos que esta bobina está asociada a este contactor. Entonces esta bobina prácticamente se va a energizar y estos contactos que están abiertos se van a cerrar, haciendo paso al relé térmico, y de tal forma el relé térmico hará paso al motor y el motor se encenderá. Este contacto que está aquí, recordemos de que está asociado a este contactor. Cuando este contactor entre en operación, este contacto se va a cerrar. Como vuelvo y les repito, recordemos que los pulsadores solo funcionan mientras se tienen presionados. Entonces esto lo que hace es a lo que nosotros le denominamos un enclavamiento, que cuando pulsamos este pulsador, cuando dejemos de pulsar el pulsador, valga la redundancia, este se va a abrir nuevamente, pero como este va a estar cerrado, es el que me va a estar haciendo el paso por el circuito de control. Entonces esta luz piloto está conectada en paralelo con esta bobina. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se energice la bobina, ancle el contactor, se encenderá el motor y también se encenderá esta luz de servicio. Es decir, esta luz estará encendida mientras el motor esté encendido. Ahora, ¿qué va a pasar con este contacto que cuando el contactor estaba apagado era cerrado? Cuando el contactor se active, este contacto que estaba cerrado se va a abrir. Por lo tanto, me va a inhabilitar esta luz. Como les dije, esta luz solo va a estar encendida mientras el motor esté apagado. Una vez de que yo ya diga, ya voy a apagar mi motor, entonces aprieto o presiono este pulsador normalmente cerrado y este se va a abrir, interrumpiendo el paso de la energía a todo lo que haya aguas abajo. Entonces, como se va a interrumpir la energía en la bobina del contactor, esta bobina va a desacoplar este contactor, abriendo el paso aguas abajo, apagándome el motor y apagándome esta luz piloto. Todo lo que estaba activado se va a desactivar. Entonces, como este contacto estaba abierto, al desenergizarse el contactor vuelve a su estado original, este se vuelve a cerrar y la luz piloto, que indica que el motor está apagado, se vuelve a apagar. Entonces, eso sería prácticamente el funcionamiento de este circuito, que podemos decir que es uno de los más básicos. En teoría, este video lo extendí un poco porque recordemos de que es una introducción. Solo estamos conociendo lo que son las partes del circuito, que es fuerza y mando, los elementos de cada uno de ellos, qué hacen, cómo se miran físicamente, y ahora lo que vamos a hacer es montarlos en un programa de simulación como este que tenemos acá, que es Cadecimu. Este programa se encarga prácticamente
de simular estos circuitos. De manera rápida solo indicamos de que si clicamos aquí, vamos a ver, este es mi circuito, pero si clicamos acá podemos ver de que podemos seleccionar cualquiera de las partes del circuito. Entonces si yo toco acá, me indica que aquí tengo las alimentaciones, y en las alimentaciones yo puedo seleccionar si es una alimentación monofásica o bifásica o trifásica. Aquí tengo los elementos de protección, que son los fusibles, pero también puedo utilizar disyuntores termomagnéticos como lo vimos anteriormente. Perdón, en esta parte tenemos lo que son los motores, los contactores, contactos auxiliares, pulsadores, bobinas y elementos de servicio y señalización. Entonces vamos a dejar el video hasta acá y en el siguiente vamos a realizar el montaje paso a paso, así como lo vemos en este diagrama, ¿verdad? Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta lo dejan en los comentarios. Este video se hizo, como vuelvo y repito, para solamente introducir, ¿verdad? O introducirnos al mundo del control y mando de motores eléctricos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.